De la hora clave, seguimos con más invitados, varios temas que hemos tratado el día de hoy, a propósito también de los eventos que no solo son de Cuenca, no solo son de Ecuador, también son de Latinoamérica. Nos acompaña el economista Rodrigo Mendieta, quien es director de la carrera de Economía en la Universidad de Cuenca, y también el doctor economista Iván Velázquez, un académico que viene desde Bolivia y nos está acompañando en este espacio. Les doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, está en la hora clave de la W. Gracias por la invitación. El tema no deja de ser ya desconocido. Quizás semanas atrás pudiéramos haber hablado únicamente de la situación económica de Ecuador, pero esta situación al parecer se va replicando a lo largo de Latinoamérica. ¿Hay factores comunes, doctor, sobre lo que ha generado el gran malestar y llevado a la gente a las calles? Bueno, la región está pasando por un tema de conflictividad e inestabilidad política, y obviamente la inestabilidad política se deben a los problemas estructurales que vive la región a lo largo de los últimos años. No es casualidad que en Chile, por ejemplo, haya tanta conflictividad a lo largo de las últimas semanas vinculado a temas de educación y temas sociales. En Bolivia, producto de una elección, también la gente salió a las calles. Ahora estamos en paro nacional en Colombia, y básicamente la región está en varios puntos de conflictividad. Eso está relacionado a los problemas irresueltos históricamente de las administraciones gubernamentales en temas relacionados con pobreza, salud, educación y la alta inequidad con la que enfrenta la región. Doctor, ¿qué tanto peso tienen las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, que ha prestado dineros a algunos países dentro de Latinoamérica? Bueno, una de las características del fondo, si se lo quiere ver, es como si fuera un banco, digamos. Cuando uno va a un banco a pedir un crédito, siempre hay unas políticas crediticias y ciertas condiciones que se tienen que cumplir, y obviamente sus recomendaciones de política pública son recomendaciones que van a que los que han recibido créditos bilaterales o multilaterales del fondo tengan que responder a esa deuda. Entonces, establece ciertas políticas para que los países cumplan, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que no se ve y lo que se tiene que ver en términos de administración gubernamental es de qué manera esas políticas van a afectar a nivel interno el desarrollo macroeconómico de los países. En algunos países han afectado esas restricciones de política vinculadas a tipo de cambio, nivel de exportaciones o políticas monetarias, han afectado negativamente al interior de las economías y han repercutido en niveles de inflación, etcétera, ¿no? En otros casos, las políticas del fondo han ayudado a que los países puedan cumplir con su tema. Pero aquí el tema central es la realidad económica de cada país. No se pueden establecer medidas prescriptivas de política pública en general y exactamente igual para todas las economías. Se tiene que diferenciar de acuerdo a realidad país y de acuerdo al peso específico de la actividad económica de cada economía nacional. El tema de la economía venía de alguna manera galopante, fuerte, venía generando respuestas a una larga y penosa situación de varios países en Latinoamérica. Esto empezó a despuntar. Los crecimientos de cada uno de los países como Perú, como Brasil, como Colombia, eran muy buenos. Pero hoy las proyecciones, incluso del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano y otros multilaterales, no son las mejores para el 2020. ¿Qué debería hacer Latinoamérica para reponerse quizás y volver a ese auge, si puedo decirlo de esa manera? El crecimiento, según se lo mide a nivel internacional, está relacionado con el valor del Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto es el valor de la producción de un país en un respectivo año con respecto al año anterior. Entonces es producción. Pero ese crecimiento en términos del Producto Interno Bruto no ve la temática social, o sea, no ve qué es lo que está pasando en salud, en educación, no ves lo que está pasando en pobreza o en desigualdad. Y obviamente los sectores que generan conflicto son los sectores históricamente olvidados por las administraciones gubernamentales. Acemoglu dice que la conflictividad afecta al crecimiento, y obviamente si hay bloqueos, marchas, paros, etcétera, afectan la institucionalidad y obviamente en el largo plazo se desacelera el crecimiento de las economías. Ahora, muchas economías latinoamericanas, como en el caso de Bolivia, en el caso de Perú o la economía del cobre en Chile, dependen de las materias primas, que son altamente sensibles a variaciones de los precios internacionales. Caen los precios a nivel internacional, el crecimiento se desacelera y caen las economías.
Un término que quizás ha causado preocupación en Ecuador, al menos durante las últimas semanas, es el tema del riesgo país. ¿Cómo puede afectar el decrecimiento en riesgo país o caer en el riesgo país para una economía como la ecuatoriana y para las economías de Latinoamérica? Fitch Ratings es una empresa de las varias que hay que mide básicamente estabilidad y mide los indicadores económicos de los países. Cuando hay alta inestabilidad o los indicadores macroeconómicos están desacelerándose o hay caídas de algunos indicadores, califican desde A, AAA, B, etc. Y algunas economías, en el caso del Ecuador, en el caso de Bolivia, por ejemplo, califican B-, y eso significa que estas economías B- son países que tienen alta inestabilidad política vinculada con la desaceleración de sus indicadores. Entonces, sirve de panorama para el inversionista extranjero donde puede poner el dinero para invertir en alguna economía, y obviamente es un filtro, un indicador que permite ver hacia dónde va el flujo de inversión. Obviamente, mientras más alto es el riesgo país, menos inversión extranjera directa tiene. Y también es un indicador a nivel interno del inversor privado nacional. Él ve si obviamente las futuras inversiones que va a realizar en agricultura, agroindustria o en cualquier sector de la economía va a poder ser factible. Ante una alta inestabilidad, lo más aconsejable, estamos en un escenario de incertidumbre o riesgo, y lo más aconsejable es no invertir. Economista Mendieta, ¿cómo mira usted, aprovechando la presencia que tenemos, el gusto de compartir estos micrófonos, lo que se propone en materia económica tributaria para el año 2020? ¿Hay preocupación en la gente? ¿Se viene un año aún más difícil? Bueno, primeramente un saludo cordial, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a quienes nos escuchan, un saludo cordial también a Iván, que ha sido invitado por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Vamos a tener un evento hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, donde vamos a estar hablando justamente de primero un aspecto histórico, y después también coyuntural de la economía boliviana, ¿no? Y dando respuesta a su pregunta, realmente la situación de la economía ecuatoriana hasta quizás la semana anterior estaba pasando de muy compleja a grave, ¿no? Esa es un poco la lectura, y claro, de cara primero a cerrar el año 2019 en términos fiscales, pero también, ¿no es cierto?, en el año 2020 que nos depara, yo creo que muchísima incertidumbre. Vemos que el intento, ¿no es cierto?, de retiro de subsidios no generó la revuelta que todos vivimos en octubre. Luego el intento de la ley de crecimiento económico, que por su complejidad y obviamente pues también falta de forma fue, poco discutida, o más bien se decidió no discutirse en la Asamblea, y que también fue archivada. Y luego viene este tercer intento, que es esta nueva ley de simplicidad y progresividad tributaria, que creo yo estaría siendo un intento que tendría éxito en el caso al cierre del año por parte del gobierno, por todo lo que se ha visto, se ha escuchado, y obviamente pues todas las estrategias que el gobierno un poco está haciendo. Hoy también se puede leer la noticia que el Fondo Monetario Internacional estaría, de acorde con este intento, y que esperemos, repito, se discuta y se apruebe de la mejor forma en la Asamblea, y esto desembolsaría un dinero que es muy urgente para el país, de alrededor de $500 millones de lo que va el año, y para el año 2020 $1.400 millones, y que obviamente pues nos iría sacando. No es suficiente, pero son medidas al menos que generan una suerte de una visión un poco, una luz, al final del túnel, en la que económicamente está el país, ¿no? Claro que la reactivación económica en términos de crecimiento, en términos de generación de empleo, no lo vemos, más bien al contrario, se están perdiendo miles de empleos al mes, y eso también pone que los temas de fondo nos va a quedar todavía pendiente de seguir discutiéndolos para el siguiente año, ¿no? En este marco, para los dos economistas, ¿cuál es el panorama, la predicción económica al futuro más próximo, al 2020? Bueno, en el caso ecuatoriano, considero yo que el año 2020 es urgente, en donde tengamos que discutir cambios estructurales de la economía, ¿no? Lo que tiene que ver con recordemos nosotros que la derogación del decreto 883, que lo que hacía es eliminar los subsidios, la consigna era un acuerdo para focalización. Yo creo que hay que dar paso a ello, seguir debatiendo y ver qué alternativas se pueden llegar, porque eso lo que haría es, ¿no es cierto?, mermar un gasto bastante inequitativo que tiene el Estado para con esos subsidios. Luego
Luego después está también seguir revisando, como no, el tema del gasto corriente. Hay un llamado también a que eso se tiene que hacer en la proforma del año 2020. Obviamente un gasto corriente que no vaya una disminución que no vaya a afectar el frente social, que es importante para el país. Ya lo dijo Iván, quizás la clave, este momento de discusión en América Latina y desde hace muchos años, yo creo, pero que quizás con los últimos acontecimientos tenemos que ya poner el dedo en la llaga de la desigualdad, ¿no? Eso es importante. De una vez por todas. De una vez por todas, trabajar en ello, ¿no? Y eso obviamente da paso a que también tengamos que seguir discutiendo un nuevo modelo económico político para las economías latinoamericanas, ¿no? Mire, nosotros hemos pasado ya de tener, digamos, posiciones muy extremistas, ¿no? De una década de los 90 neoliberal a una década también de los años 2010 de un socialismo del siglo XXI que nos ha llevado a tener estas complicaciones de que obviamente que desaprovechó desde mi punto de vista el alto precio en el caso del Ecuador del petróleo, y que obviamente nos lleva a repensar ese modelo económico. En el caso ecuatoriano, claro, cae con un contexto coyuntural muy fuerte, que es un año netamente político el próximo, y eso lamentablemente también podría jugar en contra. Velázquez, no sé si usted quiere acotar algo de lo que ha sabido indicar el economista Mendieta. Bueno, las perspectivas de crecimiento económico estimadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son perspectivas de desaceleración casi en todas las economías de la región. Es decir, estamos en los siguientes años de ver años de vacas flacas, ya no la bonanza o el boom de precios que hemos tenido a lo largo de la década pasada. Entonces, casi todas las economías, desde México hacia Tierra del Fuego, se van a ver que los ingresos por exportación van a caer. Entonces, y va a tener que cada economía readecuarse a un escenario de desaceleración de la economía. Eso obliga a los países a tratar de repensar en sus políticas de gasto, en la calidad del gasto que hacen hacia el interior de sus economías, y también es un repensar hacia las políticas sociales que están generando conflictividad en la región. Entonces, yo creo que para el 2020 y en algunos países tenemos escenarios electorales, digamos, ¿no? En otros, como en el caso de Argentina, va a ser el inicio después de la elección en Argentina de un nuevo proceso, es un giro a la izquierda que establece la economía argentina. Entonces, las perspectivas para la economía de la región y de varios países, incluidos Ecuador, Bolivia, Perú, etcétera, son en escenario de incertidumbre, ¿no? Y a propósito del tema de Argentina, el presidente electo, Alberto Fernández, ha dicho en las últimas horas al Fondo Monetario Internacional, no más plata. Hasta ahí nomás lo que nos han prestado, no queremos más dinero. Podemos hablar del tema de Bolivia, podemos tratar de entender lo que ha sucedido en Bolivia en los últimos días y horas, pero probablemente el tiempo no nos alcance. Voy a concretar mi duda para quien es parte de este país, no solo como un ciudadano, sino también como un académico de este país. ¿Es Bolivia quizás un modelo del cual otros países pudieran replicar? Bueno, yo creo que Bolivia es un modelo en el cual se tiene que repensar el tema de las políticas. Lamentablemente, para el caso de la economía boliviana, hemos sido históricamente un país extractivista y obviamente con altos precios, primero del estaño, desde el 1900 hasta 1985, y después del gas en la última década hemos recibido muchos ingresos y ha habido un boom de precios que nos ha permitido tener muchos ingresos. No es el mejor modelo para pensar, porque básicamente lo que las economías apuntan es a diversificar su economía, a generar empleos. No nos olvidemos que las economías extractivistas, ya sea dedicadas a la minería o dedicadas a los hidrocarburos, son intensivas en tecnología, intensivas en capital, pero no generan empleo, y eso es lo más importante. La mejor política de luchar contra la pobreza es dar un empleo al pobre y que ese empleo sea sostenible. Y en el caso de Bolivia ese no ha sido el caso, digamos. Nos hemos dedicado a la minería históricamente, después al gas en la última década. Nos han dado muchos ingresos, pero lamentablemente no hemos podido dar empleo a la gente pobre, ni tampoco resolver los problemas históricamente que hemos tenido. Hemos tenido crecimiento a lo largo de la última década interesante, pero también se presenta un fenómeno en la economía boliviana. Hay
boom de precios, hay boom de ingresos, entra mucho dinero en la economía, pero de la misma manera varias administraciones gubernamentales se han endeudado. Es el caso del 1900 al 1913 en el gobierno de Montes, es el caso de los 50 después de la Revolución Nacional, es el caso de 1978 con el dictador Banzer y es el caso de la administración de Evo Morales. Hemos tenido boom de precios, muchos ingresos, pero de la misma manera nos hemos endeudado y la factura es para las siguientes administraciones gubernamentales. Aunque pareciera que estuviéramos hablando de Ecuador, no, en realidad el economista Velázquez se refería a Bolivia. Exactamente. Porque parece la misma receta, me hago referencia. Les agradezco muchísimo tanto al economista Mendieta cuanto al PhD economista Iván Velázquez que nos han acompañado. No quisiera cerrar esta entrevista sin ratificar la invitación quizás al público del evento que tendrá lugar hoy en la Universidad de Cuenca a partir de las 5 de la tarde. Así es, en el auditorio Las Monjas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas tendremos a Iván, en donde nos va quizás a ampliar más esta historia y coyuntura de la economía boliviana, en el contexto, obviamente, de la conflictividad también que se está viviendo en este momento, ¿no? ¿Quién puede acudir, economista? Es abierto al público, es un auditorio pues libre, en donde nosotros como facultad hemos venido incrementando estos eventos, porque obviamente estas cosas tenemos que debatirlas, tenemos que escuchar puntos de vista y, ¿por qué no?, pues también como universidad estar abiertos también a diferentes posibilidades, a su análisis y también a proponer, ¿no? A proponer. Yo creo que el país lo que necesita es cada vez un diálogo mucho más abierto, pero también, digamos, utilizando una pedagogía en la que nos podamos comprender, digamos, sin sesgos a veces ideológicos o políticos, ¿no? La academia propone esta discusión muy interesante que además puede despejar muchas de las dudas que hoy, sobre todo ya en una época donde se vive las redes sociales muy intensamente y se dice casi cualquier cosa sin ni siquiera un contraste o conocer, de hecho, gente que es parte de las circunstancias como es la de Bolivia o pudiera ser mañana la de Chile o también en Ecuador, se puede decir cualquier cosa. Pero acá hemos conversado con el economista Iván Velázquez, que el día de hoy estará ofreciendo una conferencia en la Universidad de Cuenca a partir de las 5 de la tarde, y él ha dicho y nos ha contado así rapidísimo lo que es Bolivia, además también de lo que se puede esperar para la economía en el 2020, no solo para ese país, para Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y agradecer a la Universidad de Cuenca en la persona del doctor Rodrigo Mendieta, porque yo creo que estos intercambios entre gente de diferentes países nos sirve para entender realidades únicas. La región tiene los similares problemas, históricamente no los hemos podido resolver y estos espacios ayudan a la crítica constructiva. Con la invitación a este interesante análisis que se desarrollará la tarde de hoy, les dejamos, amigos oyentes, con la frase del día.